reunidos en el día de hoy para participar de un evento muy importante. Hace una semana salió publicado el libro del doctor Nelson Manrique, Usted fue aprista, bases para una historia crítica del AFRA. Es un libro que ha suscitado un gran debate y difusión por las ideas que plantea el autor, y para la difusión de estos temas vamos a contar con la participación de 4 estudiosos del APRISMO. El APRISMO es un movimiento de acción política, pero también de reflexión política. Para ello hemos convocado a 4 intelectuales para que traten de presentarnos sus impresiones, sus perspectivas respecto a lo que se afirma en este libro. En primer lugar, contaremos con la intervención de empezamos con el doctor Nelson Vázquez Juárez, abogado y estudioso de temas internacionales, y es un integrante del taller Rego. Escuchamos, adelante, Nelson Vázquez. Gracias, Emiliano. Buenas noches, compañeros. Evidentemente, por lo menos no va a poder abordar todos los temas que trata el historiador Manrique en el libro, pero voy a tocar algunos puntos. Un tema era a la relación Aya-Mariátegui. Siempre ha tratado de el comunismo, sobre todo, enfrentar a ambos, pero tal vez intentan olvidar la buena relación que hubo durante bastante tiempo entre Aya y Mariátegui, y la generosidad con que Aya en algún momento trató a Mariátegui. Incluso hay que recordar que Mariátegui, perseguido por el dictador Leguía, tuvo la opción de ser detenido, ser apresado o irse a un exilio dorado. Hay una película que, sin mal no recuerdo, es de Federico de Cárdenas, que se exhibió hace varios años en la Biblioteca Nacional, que trata sobre la vida del joven Mariátegui. Justamente trata hasta que él viaja a Italia, y en la escena final Mariátegui a un amigo, que me parece que es César Falcón, no recuerdo bien, le dice una escena un poco dramática, ¿no? Dice, ¿qué hago? ¿Acepto o no acepto lo que me propone el dictador Leguía, ¿no? Y la película acaba ahí. Lo cierto es que Mariátegui fue a Italia y estuvo recibiendo un estipendio, un monto de dinero mensualmente de la embajada peruana. Formalmente, hasta donde tengo entendido, trabajaba para la embajada, ¿no? Y los años que estuvo en Italia estuvo así. A pesar de eso, cuando él regresa, Aya La Torre no tuvo la maledicencia, la mala intención, ¿no? Como se podía perfectamente sospechar de una persona, obviamente, que ha recibido dinero de esa forma, sino de que él señala que había que Mariátegui era uno de los nuestros, dice, ¿no? Un miembro de su generación. Dice, por ejemplo, de ese periodo vergonzoso, dice Aya La Torre en un artículo autobiográfico que está en A Dónde va Indoamérica, ese periodo vergonzoso de subasta general quedan sin duda algunas buenas consecuencias. Cuando Leguía enviaba a Europa a centenares de jóvenes de todas clases, especialmente intelectuales y estudiantes, salieron algunos que hoy son grandes compañeros nuestros y que para Guillén deberían ser ejemplo a seguir. José Carlos Mariátegui es uno de ellos. Enviado a Europa, pensionado y protegido, aprendió todo lo necesario para estar listo a luchar desde el campo contrario. Y Aya, ni bien llega Mariátegui, lo invita a dictar charlas en la Universidad Popular González Prada. Y cuando es desterrado, es Mariátegui el que asume la dirección de la Universidad Popular de González Prada. Con la visión que tienen los comunistas siempre de criticar todo lo de Aya La Torre, ¿no? El aprismo podría mencionar, sin más, de que recibió una beca de Leguía a Mariátegui. Sin embargo, a pesar de la polémica que hubo entre ellos, una polémica que también narra un poco el historiador Nelson Manrique, el APRA siempre tuvo una actitud a favor y de comprensión a José Carlos Mariátegui.
si bien es cierto, en el libro se citan algunos textos en que ella critica duramente en la polémica ya variante del año 29, en la posición que tenían ambos. Sin embargo, posteriormente Aya de la Torre, por ejemplo, en lo que es 30 años de aprismo, señala lo siguiente, ¿no? En 30 años de aprismo, dice respecto de Mariátegui: autor ilustre de aquella obra fundamental de la sociología de Indoamérica, 7 ensayos sobre la realidad peruana. Y en el prólogo, que es un prólogo largo al libro El proceso de la Torre, instructiva secreta, que aunque no lleva autor, tengo entendido que fue el compañero Alcides Pelucina el que redactó eso, hay un capítulo titulado, el capítulo 3, Aurora de nuestra verdadera libertad. Hay que recordar que este libro fue editado el año 33, y donde se señala que en la lucha del pueblo peruano también han habido personas importantes, y quiero citar exactamente lo que se dice, ¿no? Los anhelos mayoritarios del Perú no han sido antes de hoy expresados únicamente por la voz de María y sus masas, también lo han sido por la de unos cuantos varones apostólicos. Se llamaron Francisco Paula González Vigil, Manuel González Prada y José Carlos Mariátegui. Son en verdad pocos, como decía el poeta, pero son. Cada uno de ellos, aun cuando el primero y en parte el segundo vivieran épocas de señal individualismo, es la voz profética de su tiempo. Para conocer el verdadero Perú, el Perú cuya historia es un perenne forcejeo en pro de la libertad mayoritaria, hay que conocer la vida y el pensamiento de estos 3 muertos inmortales. Y agrega, ¿no? Cuando ya se refiere, porque se refiere específicamente a cada uno de ellos, pero en lo que se refiere a Mariátegui se dice lo siguiente: José Carlos Mariátegui es el tercero, pertenece a una época que en parte es nuestra época. No le correspondió como González Prada una obra de fulminación y de tala. José Carlos Mariátegui vino a cumplir el radiante destino de un sembrador de ideas. No le fue dado el puño duro, acerado de su antecesor, pero sí la amplia mano que arroja en pausa en música de grano de la idea en el surco vertical del hombre. Para que Mariátegui cumpliera su jornada, fue necesario que González Prada realizara antes la suya. De su inmovilidad, que algo tuvo de la fecunda inmovilidad del árbol, Mariátegui llevó a cabo su copiosa labor de expositor, suscitador y confrontador, discriminador de ideas, principios y sistemas. Su palabra y pensamiento se movilizaron por todo lo que su creador físicamente estaba impedido de hacerlo, y en todo al par que una generosa vibración humana supo verter grandes dosis de optimismo y de fe. Mariátegui construyó pacientemente su tribuna, aquella tribuna que en sus mejores días también fue la nuestra, Amauta. Nos dejó su visión del viejo mundo, la escena contemporánea, su interpretación de nuestra realidad, 7 ensayos, una invitación a la vida heroica y una defensa del marxismo. Y por si esto no fuera bastante, Mariátegui nos dejó también el ejemplo de sí mismo, es decir, el ejemplo del hombre que abandona la fácil ruta de Síbaris y se hunde íntegramente, absolutamente, en la selva de los grandes dolores y de las grandes anunciaciones humanas. Esto está en el libro El proceso de la Torre instructiva secreta, editado en Guayaquil el año 33. Es decir, los apristas no veían a Mariátegui como alguien alejado de ellos, ¿no? Sino era parte de la generación que surgió del 20 y del 30. Entonces, quiero recalcar esto porque creo que hay más puntos en lo que se refiere a Aya y Mariátegui que los unen que los separan, incluso hasta desde el punto de vista de las ideas, a pesar de que los comunistas siempre han señalado otras cosas. Aya de la Torre señala en su libro 30 años de aprismo también, me parece, o a dónde va Indoamérica, es que respecto que el proyecto del Partido Socialista que presentó Aya de la Torre en la primera conferencia comunista latinoamericana llevada a cabo en Montevideo del 1 al 12 de junio del año 29 fue rechazado por la Internacional Comunista. Claro, el proyecto del Partido Socialista que Mariátegui presenta a esa internacional es rechazado. ¿Y por qué lo rechazan? Y cita textualmente a Aya de la Torre: se expresó el temor que bajo una nueva etiqueta tengamos en el Perú el resurgimiento del APRA, al cual ya entonces daban por muerta. Y como el partido propuesto por Mariátegui, cuya exposición de motivos es por interesante muy recomendable, de leer al cabo de 30 años
precitada página 149, se le achacó carácter confusionista, amén de condenarlo bajo la fulminante e inapelable profecía de que iba a crear